Buenos días para todos. Vamos a comenzar la clase de biología con el tema 2, sistema reproductor. Para eso vamos a recordar lo que es la reproducción. La reproducción es el proceso mediante el cual se forman nuevos individuos, transmitiéndose el material genético de generación en generación y manteniéndose de este modo la continuidad de la especie. El sistema reproductor, a través de las gónadas, que son los ovarios y los testículos, elaboran hormonas sexuales, las cuales proporcionan los caracteres sexuales secundarios tanto a la mujer como al varón. Asimismo, producen el gameto femenino, ovocito, y el masculino, que es el espermatozoide. Vamos a hablar ahora del sistema reproductor masculino. Esto es un conjunto de órganos encargados de preservar la especie humana mediante la producción y eliminación de los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y además regula las funciones sexuales masculinas por intermedio de las hormonas. Vamos a ver cuáles son los componentes de este sistema reproductor masculino. Sus componentes son los testículos, las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas. Vamos a hablar un poco sobre los testículos. Los testículos son un par de órganos glandulares ubicados en las bolsas escrotales, estando el testículo izquierdo más descendido en relación al testículo derecho. Los testículos se desarrollan en la pared abdominal posterior del embrión y suele comenzar su descenso a las bolsas escrotales a través de los conductos inguinales durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal. Además, el escroto, al estar situado fuera de las cavidades corporales, proporciona un medio de unos 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Este es un requisito indispensable para la producción de espermatozoides fértiles. Vamos a hablar un poco de criptorquidia. Esto es un trastorno que se produce cuando los testículos no descienden. El peso de los testículos es de 20 a 25 gramos cada una. Estos son de forma ovoide aplanada en sentido transversal. Vamos a hablar ahora de la configuración interna de los testículos. Esto está formado por un estroma y el parenquima. El estroma es cada testículo está recubierto por una capa de tejido conectivo denominada albugínea, la cual penetra formando tabiques que dividen al testículo en múltiples lobulillos. El parenquima, constituido por los lobulillos testiculares, cada uno de 200 a 300 lobulillos, contiene 1 a 3 conductos enrollados denominados túbulos seminíferos, los cuales delimitan un espacio denominado intersticio. Vamos a ver cuáles son esos túbulos seminíferos. Estos son estructuras tubulares muy contorneadas, recubiertos por tejidos conectivos que contienen células mioepiteliales. Tienen una longitud de 20 a 70 centímetros y un diámetro de 0,2 milímetros. En los túbulos se realiza la espermatogénesis. Esto es el proceso de formación de espermatozoides. La pared de los túbulos está formado por dos tipos de células. Las espermatogonias, que da origen a los espermatozoides, esta es una célula germinativa, y las células de Sertoli, que estos nutren y protegen a las células germinales, favoreciendo la espermatogénesis. Son voluminosos, descansan sobre la membrana basal del túbulo seminífero. Hablemos ahora de el intersticio. Este se encuentra en los túbulos seminíferos. Ahí se encuentran las células intersticiales o de Leydig, las cuales producen la hormona testosterona al ser estimulado por esta hormona. ¿Cuál es la función de los testículos? Los testículos cumplen una función exocrina al producir espermatozoides y además cumplen una función endocrina al producir la hormona testosterona. Vamos a hablar ahora de las vías espermáticas. Estos son conductos que transportan a los espermatozoides desde los túbulos seminíferos al exterior. En estos conductos desembocan las glándulas anexas al aparato reproductor masculino.
y está conformada por lo siguiente. Los túbulos rectos, el retetestis, que también se llama red de Haller, los conductos eferentes, el conducto epididimario, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Los túbulos rectos son cortos, casi rectilíneos, se originan de los vértices de los lobulillos y comunican los túbulos seminíferos con el retetestis. El retetestis o red de Haller se forma por la confluencia de los túbulos rectos. Los conductos eferentes comunican al retetestis con el conducto epididimario. Se dirigen hacia arriba atravesando la albugínea y salen del testículo y forman la cabeza del epididimo. El conducto epididimario es un conducto largo y tortuoso, el cual tiene 6 centímetros de longitud y constituye el cuerpo y la cola del epididimo. Permite la maduración de los espermatozoides. El conducto deferente es un conducto que es la continuación del conducto epididimario, mide de 35 a 45 centímetros de longitud, se dirige hacia la parte posterior de la vejiga, uniéndose a la vejiga seminal para así formar el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador mide aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de longitud, penetra a la próstata y desemboca en la uretra prostática. Vamos a hablar ahora del pene. El pene es el órgano copulador masculino y está formado por 3 cuerpos cilíndricos. Esto es un cuerpo cavernoso, un cuerpo esponjoso y el prepucio. El cuerpo cavernoso son 2 y están situados en la parte dorsal, contienen areolas, lo que al llenarse de sangre permite que el pene de estado de reposo pase a estado de erección y así permite la cópula. El cuerpo esponjoso es único, pero es el más largo que los anteriores. Está situado en la parte ventral en toda su longitud, contiene la uretra esponjosa o peniana y presenta una dilatación distal denominada glande. El prepucio es una doble capa de piel retráctil que cubre al glande. Vamos a hablar ahora de las glándulas anexas. Estas son vesícula seminal, próstata y la glándula de Cowper. La vesícula seminal son 2, está localizada por delante del recto y encima de la próstata, desemboca en el conducto eyaculador y su función es secretar parte del líquido seminal, el cual contiene fructosa y prostaglandina. La próstata esta es una y está debajo de la vejiga y por detrás de la sínfisis púbica. Su desembocadura es en la uretra prostática y su función es secretar líquido alcalino de aspecto lechoso que contiene principalmente ácido cítrico y fosfatasa ácida. Por último, la glándula Cowper son 2, está ubicada por detrás de la uretra membranosa, desemboca en la uretra esponjosa y estas elaboran un moco, el cual ubica la uretra y reduce la fricción en el acto copulatorio. Vamos a hablar ahora del semen. El semen es un líquido constituido por una mezcla de espermatozoides y de las secreciones de las glándulas anexas. Es de color blanco, su volumen por eyaculación es de 2,5 a 4 mililitros, su pH es de 7,35 a 750 y el número normal de espermatozoides por mililitro es de 50 a 100 millones. Cuando este número es inferior, existe la probabilidad de que el varón sea estéril. Vamos a hablar ahora un poco del sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino está constituido por un conjunto de órganos como los ovarios que producen ovocitos secundarios, las trompas de falopio que transportan el huevo cigoto, el útero donde tiene lugar el desarrollo embrionario y fetal, la vagina que interviene en la cópula y los genitales externos o vulva. Vamos a hablar de esos genitales externos. La vulva, que está constituida por el monte Venus, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. La vulva son los genitales externos femeninos y está constituido por el monte Venus. El monte Venus es una elevación de tejido adiposo recubierta de piel y vello púbico grueso que amortigua la sínfisis púbica durante el acto sexual.
El monte de Venus es anterior a las aberturas vaginales. Luego, los labios mayores son dos repliegues cutáneos agrandados que contienen tejido adiposo y glándulas sebáceas. Estas son grasas, están cubiertos por vello, son homólogos al escroto de los testículos y se extienden desde monte Venus en dirección inferior y posterior. Los labios menores son dos repliegues cutáneos pequeños, delgados, rosáceos y sin pilosidad. Son estructuras mediales a los labios mayores y, a diferencia de los anteriores, no contienen grasa. Luego tenemos al clítoris. El órgano eréctil de la mujer es el clítoris. Este se ubica en la unión superior de los labios menores. El clítoris es el órgano homólogo al pene, es decir, que también es capaz de aumentar de tamaño ante la estimulación e interviene en la excitación sexual de la mujer. El vestíbulo es el espacio intermedio entre los labios menores que se encuentran en el meato urinario que interviene en la evacuación de la orina. El orificio vaginal cubierto parcialmente por el himen y los orificios de la glándula de Bartoli y las glándulas de Skene. Estos producen una secreción mucosa que permite la lubricación durante el acto sexual. Luego tenemos a la vagina. La vagina sirve como vía de paso al flujo menstrual y como canal de parto. Como órgano copulador recibe el semen durante el acto sexual. Es un órgano tubular micromuscular revestido por una membrana mucosa que presenta pliegue. Mide de 7 a 10 centímetros de longitud. Está situado entre la vejiga y el recto y en la parte superior se une al útero. Desde el punto de vista histológico está formado por epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Es el extremo inferior de la abertura vaginal, orificio vaginal. Existe una membrana mucosa vascularizada denominada himen, la cual se encarga y se destruye fácilmente durante el primer acto sexual. La mucosa vaginal contiene grandes depósitos de glucógeno que al descomponerse produce ácidos orgánicos mediante las glándulas de Bartolini, creando un medio con un pH bajo que es ácido que inhibe el crecimiento de gérmenes contaminantes. Luego tenemos al útero. Es este el lugar donde se produce la menstruación, la implantación del blastocito y el desarrollo del feto durante el embarazo. Está situado entre la vejiga y el recto, tiene tamaño y forma de una pera invertida y antes del primer embarazo mide aproximadamente 7 centímetros de longitud y de grosor, pesando aproximadamente 70 gramos. Las divisiones anatómicas son el fondo o proporción superior localizado por encima de las trompas uterinas. El cuero, porción más desarrollada. El istmo es la porción más estrecha entre el cuerpo y el cuello, que es el cérvix, y la porción inferior y móvil, en él se inserta la vagina. A nivel del cuello cérvix se produce la secreción denominada moco cervical, con un volumen de 20 a 60 mililitros por día. El útero presenta la siguiente histología. Desde el punto de vista histológico está constituido por 3 capas, que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es una capa vascularizada que está constituida por epitelio monoestratificado cilíndrico y además presenta glándulas endometriales. Este a su vez se divide en 2 capas, el endometrio funcional, que se desprende durante la menstruación, y el endometrio basal, que es permanente. El miometrio es la capa media y gruesa del útero, presenta tejido muscular liso dispuesto en 3 capas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y el perimetrio está cubierto por serosa, que corresponde al peritoneo. Vamos a ver algunas funciones del útero. En primer lugar, tenemos la implantación del blastocito, el desarrollo del embrión y el feto. Interviene en el parto mediante las contracciones del miometrio. Sufre cambios que condicionan la menstruación y se implantan y desarrollan la placenta. Ahora vamos a hablar sobre las trompas uterinas, también conocidas como trompas de Falopio. Estas se extienden lateralmente desde el útero y que transporta los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Miden unos 10 centímetros de longitud y están localizadas en las fosas ilíacas. El extremo distal abierto en forma de embudo o en infundíbulo se encuentra cerca del ovario. Termina en una franja de proyección digitiforme denominada fimbria.
El istmo es una porción corta, estrecha, de pared gruesa que se une al útero. Desde el punto de vista histológico, las trompas de Falopio están formadas por 3 capas. La mucosa interna, que contiene células epiteliales cilíndricas que facilitan el movimiento del ovocito, y la capa media, la túnica muscular, facilita el movimiento de descenso del óvulo hasta el útero. Y la capa externa, que es la serosa, es continuación del peritoneo. Vamos a hablar ahora sobre los ovarios. Los ovarios son 2 órganos ovoideos o glándulas mixtas, sólidas, lisos en las niñas y con cicatrices en las mujeres adultas. Son homólogos a los testículos y presentan una longitud de 4 centímetros y 1,5 centímetros de espesor. Se localizan en las fosas ilíacas a un lado del útero y sus funciones son producción de ovocitos y producción de hormonas, estrógenos y progesterona. Está dividido en las siguientes partes: epitelio de cubierta, albuginia y estroma. El epitelio de cubierta es una capa de epitelio cúbico simple que cubre el ovario. Se le dio el nombre del epitelio germinal porque se pensó que aquí se originaban los ovocitos. Ahora se sabe que deriva del endodermo. En la albuginia es una cápsula de tejido conectivo denso que se ubica inmediatamente debajo del epitelio germinal de cubierta. Y también tenemos el estroma, que es tejido conectivo ubicado debajo de la albúgena, constituido por una capa externa denominada corteza y una capa interna denominada médula. Y la corteza contiene los folículos ováricos y la médula contiene los vasos sanguíneos. Los folículos ováricos son ovocitos rodeados por tejido, las cuales varían en un ciclo menstrual de la mujer. Inicialmente se tienen a los folículos secundarios y por último, por maduración de este se obtiene el folículo de Graf. Durante la ovulación, el folículo del Graf expulsa el ovocito 2 y dicho folículo maduro degenera y se transforma en cuerpo lúteo o amarillo. Este elabora estrógenos y progesterona. Finalmente, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans, que es el cuerpo blanco. Te dejo entonces ahora con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.